Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con la psicóloga infanto-juvenil Ailín Gemmel para que podamos hablar de depresión en jóvenes y adolescentes. Hola Ailín, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Ximena, gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, te cuento un poco la dinámica. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestros espectadores, vamos a seguir con preguntas en vivo. Entonces, me gustaría partir con algo que se repitió bastante durante la semana y bien genérico. ¿Cuáles son los síntomas de una depresión? Rosana preguntaba, ¿cómo podemos reconocerla en el fondo? Es una muy buena pregunta, porque hay muchos factores de los cuales tenemos que estar atentos, no solamente como papás, sino también en términos como profesores, compañeros, pero la mayoría tiene que ver con si los adolescentes empiezan a presentar cambios de conducta, por ejemplo, alguno que tenga que ver con cambios en su sueño, que pase con mucho sueño, que se altere de alguna manera, que no pueda dormir, que hayan cambios importantes en cuanto a la alimentación, a su capacidad de disfrutar y de pasarlo bien, por ejemplo, que estén presentando bajo rendimiento escolar, que lo clásico los papás dicen está muy irritable, pesadito, como que engancha con cualquier cosa. Son hartos síntomas de los cuales hay que estar presentes, los sentimientos de desesperanza, los niños que de una u otra manera mencionan que no quieren seguir viviendo. Bueno, ya se están conectando nuestros pacientes y Pauli nos está preguntando si es que los adolescentes pueden sufrir trastorno bipolar. Esto andamos un poquitito en los tipos de depresión que hay, ¿o no? Sí, efectivamente, desde que son infantes, de una u otra manera ya podemos empezar a detectar y hay que tener en consideración y ver si es que hay factores genéticos que tengan que ver con la bipolaridad. ¿Y cómo podríamos identificarlo? ¿Hay alguna diferencia entre la bipolaridad o algún tipo de depresión más clásica? ¿Hay alguna diferencia entre todos estos tipos de depresión? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos en términos como de paraguas, si queremos como encasillar algo, la bipolaridad y la depresión, que puede ser un episodio depresivo, puede ser una depresión que tenga que ver con algo más endógeno, hay distintos tipos, pero todos ellos se encasillan debajo del paraguas de los trastornos de ánimo. Perfecto. Bueno, Isabel quiere saber en qué minuto tiene que llevar a su hijo a un psiquiatra o a un psicólogo en caso de notar algún síntoma de depresión. ¿A cuál va primero? ¿Al psiquiatra, al psicólogo? Hay algunos que le tienen medio un poco de susto a los psiquiatras, prefieren los psicólogos o no. Mira, de alguna manera depende de la sintomatología que esté presentando el adolescente. En general, cuando ya existen, por ejemplo, algún tipo de autoagresión, sí, de alguna manera nosotros derivamos inmediatamente al psiquiatra en la primera consulta. Y para las otras veces generalmente evaluamos como profesional y hacemos la derivación en el caso que corresponda o no. O sea, ¿no siempre un joven o adolescente necesitaría de los dos profesionales o igual es un trabajo complementario? Lo ideal siempre es un trabajo complementario, pero va a depender también de la cantidad de tiempo, que no es lo mismo un adolescente que los papás te reportan que lleva un mes con cierta sintomatología a cuando ya ha pasado mucho tiempo, y depende de la gravedad de los síntomas también. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas que nos llegaron durante la semana y Dulce nos está haciendo una pregunta un poco más genérica. Quiere saber si después de una cirugía compleja y una recuperación bastante lenta se puede llegar a tener algún tipo de depresión. ¿Qué pasa con los niños en casos que tienen que entrar al quirófano en el fondo? Claro, efectivamente parte con un tema ansioso que es bastante esperable, con sintomatología ansiosa, y dependiendo de la recuperación y del tipo de cirugía que haya sido, evidentemente que en un tema posterior puede presentarse un estado depresivo. ¿Y cómo se pueden identificar esto? ¿Son los mismos síntomas siempre o van variando? No son siempre los mismos síntomas en todos, no es que uno categorice como, pero efectivamente aparece sintomatología en términos de sentimientos, conductas, como te decía también, los niños en general tienden a irse más hacia adentro, y ahí hay un tema importante también que los papás creen que es parte como de este periodo de adolescencia, cuando muchas veces sobrepasa eso. Perfecto. Ailín Javiera que nos cuenta que su hija tiene dolor de cabeza y un bajo rendimiento, que está súper irritable y no sabe qué hacer. ¿Esto podría ser sintomatología de una depresión? ¿Los dolores de cabeza podrían estar relacionados también? Sí, en general los colegios también pendientes de eso, que tanto acuden a enfermería
Y lo clásico tiene que ver con dolores de cabeza, dolores estomacales, razones por las cuales hay que ir a buscar también a los adolescentes mucho al colegio, es una señal importante. Y los colegios ahí tienen una misión importantísima que tiene que ver con detectar justamente todo esto para poder derivar. Perfecto. Bueno, Nicole pregunta si es que un adolescente se la pasa en el computador y deja de comunicarse con la familia, solo participa en los almuerzos, digamos. ¿Debería preocuparme? ¿O en realidad es algo tan normal hoy en día que los niños están todos metidos en el computador 24/7? Claro, en estricto rigor hay algunas de esas características que tienen que ver con el periodo propiamente tal del adolescente. Desde ahí es que muchas veces se confunden y los papás tienen la duda si consultar o no. El tema de la tecnología hoy día, hay que ver si todo lo que tiene que ver con pantallas, no solamente el computador, sino la televisión, los celulares y todo, nuestros adolescentes se están haciendo muy dependientes. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando de alguna manera dejan de hacer cosas que eran muy cotidianas. Si hay un panorama muy entretenido y este adolescente no quiere salir porque esté muy pegado en términos de las pantallas, claro que sí hay que preocuparse. Hoy en día se da mucho esto de que los adolescentes juegan entre ellos y se comunican igual a través de las pantallas. Eso entonces no habría que preocuparse si es que veo que en el fondo no está jugando solo o que está igual compartiendo con los amigos, o de todas formas es preferible que salgan a la calle. Siempre va a ser preferible que salgan a la calle, porque de alguna manera lo que se ha visto en el último tiempo es que prefieren hacer esto en línea, en vez de tener el contacto directo con la persona. Entonces, de alguna manera sí hay que preocuparse porque ahí empieza a haber un aislamiento social. Perfecto. Bueno, Dani quiere saber cada cuánto tiempo un niño con depresión o con síntomas depresivos debería ir al psicólogo. Dice que su hijo va una vez al mes, pero ella siente que debería ser más frecuente aún. En el fondo parece que no es suficiente una vez al mes. ¿Eso varía caso a caso? No. En general, una terapia donde uno ve al paciente una vez al mes hay pocos avances. Lo regular es semanalmente. Porque de alguna manera, claro, si uno ve al paciente una vez al mes, más bien recurre en contención, en escuchar qué ha pasado durante todo este mes, pero en términos de empezar a aplicar técnicas como concretas, una vez al mes muy poco. Para cualquier tipo de psicoterapia. ¿En ningún caso es suficiente? No, en ningún caso es suficiente una vez al mes. Perfecto. Carolina cuenta que su hijo tiene 11 años y que, bueno, es una edad bien complicada, pero no sabe cómo distinguir, bueno, lo que hablábamos un poquitito antes, si está en la edad del pavo, si tiene depresión, si en realidad son características de la adolescencia. Bueno, en ese caso, efectivamente, habría que hacer una entrevista o que nos dé un poco más de información respecto a qué es lo que le está pasando a su adolescente. La adolescencia, además, tenemos que entenderla que es una etapa del desarrollo, ¿cierto? Es una etapa donde hay muchos cambios físicos, emocionales, neurobiológicos, porque está en crecimiento. Pero tendríamos que tener mayores detalles también respecto a qué es lo que pueda estar pasando. Pero la adolescencia, en estricto rigor, a nivel mundial se ha considerado desde los 10 a los 19 años, ¿sí? Pero en las niñitas, en general, la adolescencia comienza con la menarquia, cuando llega su primera menstruación. Ahí también hay muchos cambios hormonales, entonces efectivamente por eso también derivamos a psiquiatría, para que haya todo un tema de exámenes, para poder detectar que no sea otra cosa y que se estén presentando los síntomas por una depresión o que no haya otra enfermedad. ¿Qué otro tipo de enfermedades podrían estar relacionadas con la depresión? Un mal funcionamiento de la tiroides, por ejemplo. Eso es algo que se repitió en la semana también. Sí, en general, dentro de la primera entrevista siempre preguntamos, no solamente antecedentes genéticos en términos de salud mental, sino factores que tengan que ver justamente con enfermedades a la tiroides. Cosas más hormonales. Más hormonales. Aileen, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Podría afectar como en el fondo el estado de ánimo de un adolescente? Beatriz cuenta que su hija era vegana y que desde ese momento cambió mucho. Hoy está diagnosticada con depresión y lograron que dejara de ser vegana está con medicamentos y se ve mucho mejor. ¿Podría tener alguna relación eso? Podría tener alguna relación en términos. Habría que preguntar también por qué decidió ser vegana. Tenemos que pensar que también la adolescencia es una etapa donde ellos necesitan pertenecer a un grupo. Y eso es muy importante. Entonces hay que ver por qué decidió en verdad ser vegana, y porque uno puede pensar que es por pertenecer a un grupo y de ahí no necesariamente por algo que haya una sustancia o alguna proteína que le falte al cuerpo, sino que pensemos que ellos
necesitan reforzar su autoestima y por eso pertenecen muchas veces a estos grupos donde no sé si están tan de acuerdo en hacerlo. Entonces desde ahí sí puede derivar en alguna patología de salud mental. Perfecto. Maritza nos cuenta que su hijo de 15 años cada vez le gusta jugar más con la Play y cada vez que está jugando se transforma y se pone muy agresivo, dice palabras muy feas y no sabe qué hacer con eso. Ya, a esa mamá, claro, tendríamos que preguntarle efectivamente cuántas son las horas que este adolescente está expuesto a la Play, que es un tema. Las mamás hoy día están cuestionando realmente si compran o no compran un PlayStation, pero eso también tiene que ver con la capacidad que tenemos los padres de poder poner normas y límites respecto a cuántas horas pueden pasar jugando. Perfecto. Bueno, Paulina, ¿quieres entrar en un tema del diagnóstico de la depresión? Si es que se puede diagnosticar en niños de 5 a 10 años, tan chiquititos, también se repitió durante la semana, ¿en qué momento o qué etapa de la vida podemos ya decir tiene depresión? Porque uno, claro, lo relaciona como con gente más adulta en general. Ya, lo que pasa es que en la clínica nosotros vemos efectivamente niños con trastornos depresivos a muy temprana edad, muy chiquititos. De alguna manera aparecen también sus pensamientos como de desesperanza, aparecen estos pensamientos de querer morir y en general también puede estar relacionado a cosas adaptativas, a separación de los padres, donde de alguna manera uno espera que se presenten algunos síntomas, ¿cierto? Pero hay que ver cuánto tiempo dura y cuáles son la gravedad que ha tenido. En los más chiquititos, sobre todo tenemos que tener alerta cuando vemos que de una u otra forma se ha alterado, por ejemplo, algunas cosas del desarrollo. Niños que ya habían logrado tener un buen lenguaje, ¿sí? Niños que de alguna manera habían controlado esfínter y comenzaron a tener algún tipo de retroceso. Hay hartos síntomas que hay que tener atención en los niños más chiquititos. Se ponen bien irritables, además. En general, los jardines infantiles nos mandan estos niños que de alguna manera parecieran no tanto desde lo clásico que uno entiende como la depresión, sino más desde las conductas disruptivas. ¿Eso es algo que se está dando ahora más en el último tiempo o es algo que siempre ha sido así, que en realidad no es necesariamente la pena por lo que nosotros podríamos identificar que el niño tiene depresión? Jima, ahí hay hartos factores que tienen que ver también, no es que no haya existido nunca, la depresión en los niños ha existido siempre. El tema es que hoy día hay otros factores, como por ejemplo papás muy sobreprotectores, papás que de alguna manera contienen poco, papás que de alguna manera en términos de familia hay pocos espacios respecto a la comunicación y cuando hay comunicaciones más bien desde un juicio, una crítica, más desde tratar de comprender lo que le puede estar pasando a los niños, pero ha existido siempre. Perfecto. Bueno, volvemos a tocar un poco el tema de la bipolaridad. Liz quiere saber, bueno, dice, sé que se aleja un poco, pero ¿se puede confundir la bipolaridad con la depresión? Lógico que se puede confundir, sí, de todas maneras, porque dentro de la bipolaridad aparecen estos episodios o estos estados donde el niño puede estar muy eufórico y se confunde mucho con la depresión, pero por eso es importante una buena evaluación psiquiátrica. Perfecto. Stephanie quiere saber cómo hacerlo. Ella comenta que la salud mental es un problema real y que la terapia es algo, quiere saber si es que la terapia es algo beneficioso. No quiere sentirse como que está loco pero, con su hijo, pero no logra convencerlo de que le va a ayudar. Mira, yo creo que de a poco hemos ido sacando un poco el concepto de locura. Muchos niños y adolescentes cuando los traen, lo primero que a uno le plantean en la consulta es que ellos no están locos. La terapia lo que hace es trabajar en términos de entregarle herramientas a estos niños, ¿de acuerdo? Son técnicas, no solamente para la cosa depresiva, para los trastornos ansiosos. Lo que en terapia nosotros hacemos es crearle o entregarles habilidades a los niños para que puedan salir de estos estados. O sea, es más un espacio para que ellos puedan desahogarse, más que se sientan locos en el fondo. Mira, de hecho, en general hay muchos adolescentes que vienen y que los papás incluso no habían querido traerlos porque ellos mencionan que no van a hablar nada, que para qué los van a llevar si no van a hablar nada. Pero yo les digo a los papás, o sea, acudan a un profesional, entréguenle las manos al profesional la capacidad que él pueda tener de poder contener a los adolescentes. Se van a sorprender los adolescentes en este espacio de contención donde no hay juicios. Muchas veces terminan hablando de todo lo que les está pasando dentro de este sentimiento de soledad. Ahora, no es solo que vayan a hablar
respecto a lo que tú me dijiste en un comienzo, no solo que vayan a desahogarse, que efectivamente es algo maravilloso de la terapia, sino que, insisto, tiene que ver con entregarles herramientas a nuestros adolescentes. Así pueden ir trabajando ellos solos. Seguimos con las preguntas de la semana y, bueno, Mónica quiere saber si es que la depresión puede llevar a un adolescente a tomar muy malas decisiones en su vida. Efectivamente, dentro de toda la sintomatología que podemos esperar de encontrar, digamos, en esta evaluación, también tiene que ver, por eso yo les decía en un principio, cuando aparecen también ciertas cosas que tengan que ver, como que ha bajado el rendimiento, cuando uno les explica a los padres que estos niños están cursando por una depresión, tiene que ver con que disminuye su capacidad atencional, tiene que ver con que de alguna manera no pueden pensar estando en un estado muy depresivo. Perfecto. Pancha quiere saber si es que me diagnosticaron depresión en la adolescencia, ¿debo tener algún cuidado especial en la adultez? ¿De pronto es más propensa a tener depresiones en su vida adulta? Efectivamente sí. Mientras a más pequeña edad presente algún episodio, algún trastorno depresivo, hay mayor probabilidades de que vuelva a presentar trastornos depresivos durante la adultez. ¿Y ahí hay algún tipo de recomendación? O sea, entiendo que eres psicóloga de adolescentes, pero algún tipo de recomendación, por ejemplo, ir a terapia cada cierto tiempo o algo. O sea, no es que uno vaya solamente a controlar. Yo creo que alguien que pudo haber tenido algún episodio o algún trastorno depresivo en su niñez o en su infancia puede ser más propenso a, y eso lo puede gatillar algún otro factor estresante o cosas de ese tipo, pero el adulto va a tener que estar atento también a su propia sintomatología. ¿Podríamos decir que la depresión es algo con lo que en el fondo hay que aprender a vivir un poco y a manejar y controlar, o en realidad no es tan crónica como se piensa? A ver, es que efectivamente se puede aprender a controlar. Nosotros trabajamos mucho en términos de cambios de pensamientos, cuando yo te hablo todo esto en términos de entregarles herramientas, pero no necesariamente es algo crónico, o sea, no alguien que haya tenido lo va a tener toda la vida, no es así. Perfecto, muy relacionado con esto, Beatriz pregunta si esta enfermedad tiene cura o necesariamente se tiene que vivir con ella, con medicamentos, psicólogo, psiquiatra. A ver, por eso nosotros hacemos harto hincapié cuando hacemos una derivación a psiquiatría en términos de la cantidad de tiempo que ha pasado el adolescente presentando estos síntomas, ¿sí? Porque obviamente va a ser de una manera más fácil trabajar un adolescente que está presentando un episodio depresivo a alguien que lleva mucho tiempo en un estado depresivo. Perfecto. En términos de duración, me refiero, en términos de si va a ser un año terapéutico o va a necesitar más tiempo. O sea, pero en el fondo hay un momento en el que tú digas, mi hijo ya se sanó, ya no está con depresión. Sí, claro, los pacientes son dados de alta. Perfecto. Sí. Motivador eso. Bueno, Maritza cuenta que su hijo pasa muchas horas y no le hace caso y a veces hasta le corta la luz. Asumo que pasa muchas horas en el computador. Y dice que es complicada, ya que según él no le afecta en nada que él juegue, pero por el contrario, ya que todos en la casa se ponen muy nerviosos, a diferencia del hermano mayor, que es totalmente diferente, no deja de comer, tampoco dice palabras feas y no se pone como, y ya no sabe cómo tratarlo, ya que es agresivo a excepción cuando está con la Play, o sea, es agresivo cuando no está jugando en el fondo, y ahí es sociable y eso sí pasa mucho acostado. ¿Cuál es la recomendación? Probablemente habría que consultar. Ahora, hay que también mencionarle a los papás uno les dice, tengo tantos hijos criados por mismo padre y misma madre y pueden ser todos tan distintos, ¿cierto? Pero lo que ella menciona respecto a que de alguna manera puede estar presentando algunos episodios de agresividad o de ira o de descontrol, eso también es una señal de alerta. Esto de compararlo con los hermanos, los hijos son todos distintos, está bien, está mal, igual se siguen ciertos patrones. O sea, se siguen ciertos patrones, pero de alguna manera lo que siempre hacemos también es evaluar cómo ponen las normas y los límites, pero en estricto rigor las normas y los límites en una casa debiesen ser igual para todos los hijos. Evitar las comparaciones, uno escucha mucho en la consulta a los papás, es que el otro, efectivamente eso es algo que a los adolescentes les llega de manera bien, tenemos que entender que todos somos seres humanos distintos, por suerte. Bueno, Paulina quiere saber si es que la terapia ocupacional sirve para algo en los niños que tienen estas conductas disruptivas que podrían derivar en un cuadro de depresión. ¿Juega un rol importante el terapeuta ocupacional?
Mira, cada vez nos hemos sorprendido mucho más de todo lo que nos puede aportar la terapia ocupacional en distintas cosas. Antiguamente se relacionaba solamente a temas más bien sensoriales, a trastornos que tuvieran que ver con sensorial, pero hoy día ha sido muy grata la sorpresa de los terapeutas ocupacionales que nos ayudan en muchas cosas, desde el déficit atencional hasta estados depresivos, trastornos de la conducta alimentaria. Ha sido una gran sorpresa los terapeutas ocupacionales. Pancho, es una pregunta bien interesante, si es que es verdad que los cambios de temporada, principalmente de invierno a primavera, afectan el ánimo, sobre todo en pacientes con depresión. Yo he escuchado mucho de eso también. Sí, pero fíjate que eso no lo vemos tanto en los adolescentes, pero efectivamente es algo que sucede, sí. ¿Eso pasa más en adultos entonces? Sí. Perfecto. Marisol cuenta que tiene 3 hijos adultos de 28, 26 y 21 con depresión endógena, controlada desde que eran niños, y esa depresión nunca se mejora o siempre tiene que tener un tratamiento. Bueno, cuando hablamos de depresión endógena tiene que ver con algo genético, lo que yo te decía en un principio respecto a padres, madres o abuelos, en un tema más directo, que hayan tenido depresión. Efectivamente tienen que estar en control. A propósito de la depresión endógena de los padres, madres, abuelos, ¿qué pasa con los factores de riesgo? Además de la genética, ¿hay algo que pudiera causar que los niños o adolescentes sean más propensos a tener una depresión? Sí, tenemos hartos factores de riesgo, no solo lo que yo te mencionaba en términos de genética de los padres. Algún adolescentes, por ejemplo, que tengan algún problema que pueda afectar negativamente en su autoestima, ¿sí? Como la obesidad, por ejemplo. Tenemos grupos como los homosexuales, las lesbianas, los trans, que no son aceptados en su contexto directo donde estén, los migrantes, por ejemplo, evidentemente que son adolescentes de los cuales uno debiese estar más pendiente que empiecen a presentar esta sintomatología. A propósito de la sintomatología, me gustaría retomar un poco, ya que Marina preguntó durante la semana cómo saber si un niño de 14 años tiene depresión. ¿Hay alguna diferencia a los 14, a los 10 o a los 19? No es que hayan diferencias en términos de la sintomatología, no es que me refiero a la edad, ¿sí? Pero efectivamente no todos se deprimen de la misma manera, lo que es importante tener en consideración. Recuerden que uno entiende como culturalmente hablando la depresión como cansancio, dormir mucho, cambios en el apetito, etcétera, pero hay que tener ojo respecto a lo que yo te decía de la irritabilidad, ¿sí? Los adolescentes tienden a deprimirse muchísimo desde la irritabilidad, no sumado también a otros síntomas y cambios de conducta. Pero no es que sea distinto respecto a la etapa también de la adolescencia, ¿sí? Bueno, Patricia por su lado nos cuenta que tiene un hijo de 15 años que está con un carácter súper rebelde, tal como que está, y tiene susto de que sea depresión. Ella cuenta que está separada hace 4 años, entonces este podría ser a lo mejor algún tipo de factor que se la está desencadenando, ¿no? Pudiese ser, ahí tendríamos que preguntarle que nos dé mayor información en términos de otros síntomas, porque de alguna manera la adolescencia es un periodo de cambio, ¿sí? Y de alguna manera es esperable y necesario que se pongan un poco más rebeldes, pero ahí tendríamos también que definir cuánto es, como que de alguna manera los papás siempre a uno les dicen qué tanto espero que sea tan propio del adolescente estos cambios, pero como periodo del desarrollo normal se espera que no estén tan de acuerdo con todo lo que puedan decir los papás, dependiendo del periodo de la adolescencia también es importante que nos cuestionan muchísimo. Pero ¿dónde está el límite en el fondo? El límite que rompe el deseo entre ¿es normal esta rebeldía y está medio depresivo? Tenemos que hacer la categorización en términos de ver qué otros síntomas está presentando, ¿sí? A veces trabajamos con los papás y les decimos en términos de lo esperable que puede ser respecto a cada etapa, ¿ah? Pero sí hay que tener ojo y mucho ojo cuando ya aparecen pensamientos de muerte, cuando ya empiezan a autoagredirse. Esa es una de las señales importantísimas para consultar. ¿Qué se hace como papá? O sea, yo entiendo que, claro, llevo al niño a terapia, psicólogo, psiquiatra, qué sé yo,
pero ¿cómo lo abordo en el fondo también desde la casa? Porque la terapia es, claro, una vez a la semana, está un rato ahí, pero no es todo en el fondo. ¿Qué pasa en lo interno, en lo más familiar? Bueno, incluimos a los padres en esta terapia de los adolescentes, ¿sí? En términos de cómo poder manejar. Muchas veces se comete el error de dejar de poner normas y límites en esto que ellos creen de poder contenerlos. Y eso no debiese ser así. Lo que trabajamos mucho con los papás es que mejoren la comunicación, que puedan, los papás a veces reportan tener como miedo a preguntarles cosas concretas, como si en algún minuto han tenido pensamientos de querer desaparecer, de no estar vivo. Entonces lo que trabajamos mucho con ellos es eso, que puedan favorecer un espacio de contención, donde los escuchen, donde escuchen sus emociones. Yo creo que generalmente como padres tendemos a racionalizar mucho lo que les está pasando, ¿sí? A darles como las explicaciones lógicas de por qué se están sintiendo así, pero no escuchamos su emoción. La emoción en general se corta, ¿sí? Como las mamás a veces reportan y te dicen, es que me da miedo preguntarle un poco más porque puede llorar. Pues, si va a llorar, tiene que sentir que tiene ese espacio para poder llorar, lo que no significa que va a pasar una semana completa en que no pueda poder reponerse de ese estado. Pero esa es una de las misiones importantes de poder trabajar con los papás, tiene que ver con la comunicación y la contención. Perfecto. Pancha pregunta, si yo fui diagnosticada con depresión, ¿cómo puedo cuidar a mis hijos considerando que es una enfermedad que puede ser hereditaria? En el fondo, ¿cómo evito que les pase lo mismo que a mí? Mira, la pregunta de ella también es interesante porque se me vino el tiro a la cabeza el tema como de la sobreprotección, de a lo mejor estar demasiado encima. Hoy día hemos escuchado muchísimo que si nuestros niños están como están es porque de una u otra forma nos hemos vuelto papás sobreprotectores y que estamos encima todo el tiempo. Y eso de una u otra forma es una realidad, ¿ah? Y también es uno de los factores de riesgo que pueden tener nuestros adolescentes, porque debemos permitirles que se caigan, debemos permitirles que se equivoquen, ¿sí? Entonces me sonó esta mamá que te digo, si yo tuve, ¿cómo puedo hacer? De alguna manera hay que estar alerta, hay que contenerlos, hay que escucharlos. Qué difícil. Sí, hay que darse espacio. Volviendo un poco al tema de la terapia, ¿cómo se hace para que el niño en el fondo se sienta tranquilo, que puede hablar en confianza? Yo creo que siempre está ese temor de que la psicóloga le va a contar todo lo que yo le diga a mis papás. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en la primera sesión generalmente lo que hacemos es aclarar que eso no va a pasar con los adolescentes. Nosotros mantenemos un tema que tiene que ver con la confidencialidad, se los decimos no solamente a los adolescentes, sino también a los papás, ¿sí? Por eso es importante también acudir a un especialista en adolescencia, porque uno les asegura que mientras no haya factores en los cuales esté en riesgo su vida, nosotros vamos a mantener esa confidencialidad con ellos. Perfecto. Y esta terapia que hablábamos, que de repente puede ser un poco más familiar, que los papás también van a la terapia, ¿cómo se hace esa dinámica? A veces están juntos, después separados, ¿cómo funciona? Bueno, eso va a depender un poco del enfoque de cada profesional, ¿sí? Pero y va a depender también de cada adolescente, de cada situación, de cada conflictiva familiar, pero efectivamente se hacen sesiones con los padres y muchas veces también se invita a los hermanos a participar. Hay veces que están estas familias que viven también con los abuelos, también se invita a los abuelos y todo lo que tenga que ver en el entorno directo del adolescente. En el fondo todos tienen que estar ahí apoyando. Sí. Perfecto. María Teresa nos cuenta que tiene una adolescente de 16 años con diagnóstico de depresión severa con riesgo suicida. Estuvo internada 15 días, todavía con tratamientos de psicoterapia, psiquiatría y farmacológico. Ahora por unos test que se realizaron de diagnóstico le salió que tiene personalidad limítrofe. ¿Es posible que sea una patología que lleva a la otra? Claro, de alguna manera existen, cuando hablamos de esta personalidad limítrofe. Perdona, ¿qué es la personalidad limítrofe? A ver, cuando nosotros hacemos un diagnóstico y nos fijamos en los ejes, ¿sí? Existen distintos ejes donde categorizamos distintas cosas. Entonces, en el eje 1 está efectivamente la patología propiamente tal que tenga que ver, por ejemplo, como la depresión, ¿sí? En el eje 2 están los rasgos de personalidad. Ahora, diagnosticar un trastorno de personalidad en un adolescente
uno puede diagnosticar que se está formando, que presenta ciertos rasgos de personalidad, pero volvemos de nuevo que el adolescente está en crecimiento, ¿sí? Entonces, dentro de ese eje, cuando el trastorno borderline, de alguna manera, ya está diagnosticado para los adultos, para los adolescentes están en crecimiento. Pero claro, hay ciertos caracteres, uno puede decir, los papás a uno lo reportan, tiene un carácter fuerte, es impulsivo, pero siempre se va a categorizar como que se está formando una personalidad tal. Perfecto, entonces retomando un poquito la pregunta de María Teresa, ¿podría ser que una cosa lleve a la otra? Sí, de alguna manera, o sea, no es que sea algo causa-efecto, ¿ah? No lo podemos determinar como una causa-efecto, pero sí las personalidades más inestables pueden ser más propensos a patologías de salud mental. Perfecto, Ailín, te cuento que aparecieron tus fans. Janet dice, ella es la mejor, y Marisol, cariños Ailín, eres la mejor. Por otro lado, Pancha cuenta que pregunta si es que las nuevas generaciones tienden a deprimirse más, los llamados millennials. A ver, en estricto rigor ya van años viendo todo el tema que tiene que ver con la depresión y los intentos suicidas. De una u otra forma, lo que hemos estado viendo mucho en la clínica es que los jóvenes están tolerando cada vez menos la frustración, ¿sí? Entonces, por eso es que uno a estos adolescentes que se cambian de pega, ¿sí? Que de alguna manera, y a jóvenes, o casi adultos, porque tendríamos que determinar cuándo se acaba este periodo de adolescente, están en busca de otras cosas y en general quieren todo de una manera más inmediata, ¿sí? Entonces, no sé si se puede categorizar como que todos los millennials van a ser depresivos, ni mucho menos, pero efectivamente coincide con que los niños están tolerando cada vez menos frustración, niños, adolescentes, adultos. ¿Cuál dirías que es la mejor forma de trabajar esta intolerancia a la frustración? En el fondo, ¿qué se hace? Hay un factor importante que tiene que ver con nosotros como padres. En general, cuando los papás llegan a la consulta y el motivo de consulta tiene que ver como que mi hijo no tolera la frustración, ahí trabajamos mucho con los papás en términos de darles todo de manera inmediata. O sea, los niños chiquititos no alcanzan a decir y lo tienen todo. Claro. La pataleta en el supermercado y uno termina comprándote todos los juguetes. O sea, de esa manera lo que hacemos es que toleren poco la frustración. En estricto rigor, a los niños hay que frustrarlo. Hay que frustrarlo. No todo puede ser inmediato, no pueden tener todo lo que quieran. Entonces, es un trabajo que hay que empezar a hacer con los papás. Y de ahí es donde muchas veces nos encontramos con papás sobreprotectores. Yo creo que ahí está mal entendido el término de sobreprotección con la contención, con el amor, con pasar tiempo con ellos. Pero a los niños es necesario ponerles límites, normas y límites. Ailín, a propósito de a los niños hay que frustrarlos, María Teresa dice, sí, es muy difícil poder sobrellevar la situación, ya que quienes no están día a día con ellos siempre te dicen que falta que lo castigues más. ¿Estos castigos podrían estar relacionados con el frustrarlos o no necesariamente tiene que ir por ahí la vía de frustración, digamos? No es necesario el concepto en términos de frustrarlos todo el tiempo. Yo creo que a lo mejor la acotación que tuvimos respecto a eso, hay muchos adolescentes que les dicen a los papás que no los castigan, que son padres muy permisivos, que les permiten muchas cosas. A lo mejor la pregunta viene un poco como por ahí en términos de frustrarlos o no frustrarlos, pero tiene que ver con sobreprotegerlos, con leerles los libros, con hacerles las tareas. O sea, todo eso va haciendo efectivamente que toleren poco. Hoy día los adolescentes, que también tienden a deprimirse mucho, son adolescentes en general muy autoexigentes, ¿sí? O adolescentes que son muy dependientes, que nos han tenido como padres muy encima constantemente. Entonces, de alguna manera, no tienen habilidades para poder enfrentar las dificultades. Perfecto. Ailín, ¿hay algo más que te parezca importante agregar? De pronto podríamos cerrar un poquito con un resumen de lo que hemos conversado, el qué hacer y qué no hacer definitivamente como padres para orientar un poco a estos niños. Sí, yo creo que sería importante comunicarles a los papás que nos están viendo que dediquen tiempo. Yo sé que es difícil, o sea, todos trabajamos padres, madres, pero de repente uno se pregunta esto,
que están escuchado como cantidad o calidad, ¿sí? Como si es la cantidad que tengo que pasar de tiempo con los niños o es la calidad. Es la calidad. En general, a los papás siempre les pedimos, independiente que pueda tener un niño o 5 niños, que traten de dedicarle tiempo, aunque sea muy cortito. Traten de encontrar gustos en común los adolescentes, por ejemplo, los papás, si a los papás les gusta ir al cine y al hijo también, aprovechen esas instancias, que ojalá sea con cada uno por separado. Entendemos también que es importante el concepto familia y realizar actividades en familia, pero es la calidad, porque en un principio cuando uno les dice a las mamás, por ejemplo, traten de encontrar alguna actividad donde las dos vayan a disfrutar, porque tampoco se trata que uno, oh, que lata, ir, qué sé yo, no sé, al gimnasio, cosas. Tiene que ser algo donde ambas partes disfruten. En ese tiempo, en un principio, ojalá una vez a la semana, una vez al mes, es un ratito. A lo mejor en un comienzo el adolescente no va a hablar, pero de a poco van a ir encontrando espacios. Ver películas junto a la casa no necesariamente significa tener que salir a gastar plata, son espacios propios, espacios donde se sientan contenidos, que uno se haga el hábito, que ellos sepan que a lo mejor antes de ir a acostarnos vamos a pasar un tiempo con ellos de calidad, a lo mejor no hablando cosas importantes, hablando cualquier cosa, pero desde ahí van a aparecer comunicaciones importantes, desde ahí van a sentir que nos tienen, aunque sea 15 minutos antes de acostarse, por ejemplo, o en las mañanas que uno cumpla con ciertas rutinas, que los acompañen en sus cosas importantes, los niños, las niñitas que juegan fútbol, que pasen tiempo de calidad. Yo creo que eso es importante. Y estar atentos, papás, y a no creer que simplemente los síntomas y las cosas que pueden estar presentando los niños es porque, es adolescente. Yo creo que nosotros vemos muchísimo eso y caemos en el error y finalmente terminan consultando cuando sus hijos ya llevan 2 años, 1 año presentando esta sintomatología. Y en esto de estar, uno descubre cosas también. Los adolescentes que comienzan a autoagredirse, es impactante ver que muchas veces los papás no se han dado cuenta de esto, porque efectivamente se tapan, se cubren, ¿sí? Entonces, preocuparse de todas estas señales de desesperanza, de soledad, que noten cambios importantes en la alimentación, niños que dejen de comer, que adelgacen, o todo lo contrario, que se pongan más ansiosos, que estén comiendo todo el tiempo, que hay un aislamiento social, hay ciertas etapas donde uno espera que de alguna manera sea más importante su grupo de amigos que el concepto como de padres o familia, que escuchen más. Hay hartas señales a las cuales hay que estar atentos y los invito a eso, a dudas, preguntas, eso. Básicamente. Perfecto, muchas gracias Ailín por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y en nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos muchas patologías relacionadas a la depresión en adolescentes en nuestro blog en davila.cl. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo. Chao, Jimena.